Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a explorar una serie de eventos que marcaron profundamente la historia de México, las intervenciones extranjeras en el siglo XIX. Desde la invasión española de 1829 hasta la guerra con Estados Unidos de 1846-1848, estos acontecimientos cambiaron el curso de la nación. Acompáñanos en este recorrido por la historia. La invasión española de 1829, también conocida como la Expedición Barradas, fue un intento de reconquista de México por parte de España tras su independencia en 1821. A continuación, se presentan algunos datos claves sobre este evento. Contexto histórico: Independencia de México. México declaró su independencia de España en 1821, culminando una guerra de independencia que había comenzado en 1810. Reconquista. España, todavía no reconciliada con la pérdida de sus colonias americanas, buscaba recuperar su dominio sobre México. La Expedición Barradas. Liderazgo. La expedición fue dirigida por el general Isidro Barradas, un militar español. Fuerzas. Barradas comandaba una fuerza de aproximadamente 3,600 soldados, compuesta por infantería, caballería y artillería. Salida. La expedición partió de La Habana, Cuba, el 5 de julio de 1829. Desembarco y combates. Desembarco. Las fuerzas españolas desembarcaron en Cabo Rojo, Tamaulipas, el 26 de julio de 1829. Objetivo. El objetivo era avanzar hacia el interior y eventualmente capturar Ciudad de México para restablecer el control español. Resistencia mexicana. Las fuerzas mexicanas, bajo el mando del general Antonio López de Santa Anna y el general Manuel Mier y Terán, se movilizaron rápidamente para enfrentar la invasión. Batalla de Pueblo Viejo. Enfrentamiento decisivo. La batalla principal tuvo lugar en Pueblo Viejo, cerca de Tampico, el 11 de septiembre de 1829. Resultado. Las tropas españolas fueron derrotadas debido a una combinación de enfermedad, falta de recursos y la resistencia mexicana. Rendición. Barradas se rindió formalmente el 11 de septiembre de 1829. Consecuencias. Retiro español. Las fuerzas españolas restantes fueron repatriadas a Cuba tras la rendición. Refuerzo de la independencia. La victoria mexicana consolidó la independencia del país y fue vista como un punto de orgullo nacional. Reputación de Santa Anna. La defensa exitosa aumentó la popularidad de Antonio López de Santa Anna, quien más tarde se convertiría en presidente de México en varias ocasiones. Impacto a largo plazo. Fin de intentos de reconquista. La expedición Barradas fue el último intento significativo de España para recuperar México. Relaciones diplomáticas. Eventualmente, México y España normalizaron sus relaciones diplomáticas, con España reconociendo oficialmente la independencia de México en 1836. La invasión española de 1829 es un evento importante en la historia de México, ya que marcó el fin de las aspiraciones coloniales españolas en América Latina y fortaleció la soberanía del nuevo Estado mexicano. La Guerra de Texas, también conocida como la Revolución de Texas, fue un conflicto armado que tuvo lugar entre 1835 y 1836, resultando en la independencia de Texas de México y el establecimiento de la República de Texas. A continuación, se presentan algunos datos claves sobre este evento. Contexto histórico. Colonos angloamericanos. En las décadas anteriores, muchos colonos angloamericanos se habían asentado en Texas, que era una parte del estado mexicano de Coahuila y Texas. Descontento. Las tensiones crecieron debido a las políticas del gobierno mexicano, especialmente bajo el centralismo del presidente Antonio López de Santa Anna, que intentaba centralizar el control y restringir la autonomía de las regiones. Inicios del conflicto. Primeros enfrentamientos. La guerra comenzó en octubre de 1835 con la batalla de González, donde los colonos texanos resistieron un intento mexicano de recuperar un cañón. Declaración de Independencia. El 2 de marzo de 1836, los texanos declararon formalmente su independencia de México en la Convención de Washington de Brazos. Batallas clave. El Álamo.
Desde el 23 de febrero hasta el 6 de marzo de 1836, las fuerzas mexicanas sitiaron y tomaron la Misión del Álamo en San Antonio. Todos los defensores texanos fueron muertos, pero su resistencia se convirtió en un símbolo de heroísmo. Goliat. El 27 de marzo de 1836, las tropas mexicanas ejecutaron a más de 300 prisioneros texanos en Goliat, un evento que provocó indignación y fortaleció la determinación de los texanos. San Jacinto. El 21 de abril de 1836, las fuerzas texanas bajo el mando de Sam Houston lanzaron un ataque sorpresa en la batalla de San Jacinto, derrotando decisivamente al ejército mexicano y capturando a Santa Anna. Consecuencias. Tratado de Velasco. Capturado, Santa Anna firmó los tratados de Velasco el 14 de mayo de 1836, que reconocían la independencia de Texas. Sin embargo, el gobierno mexicano nunca reconoció oficialmente estos tratados. República de Texas. Texas se convirtió en una república independiente, con Sam Houston como su primer presidente. La república existió hasta 1845, cuando Texas fue anexado por los Estados Unidos. Relaciones México-Estados Unidos. La independencia de Texas y su posterior anexión por los Estados Unidos fue una de las causas principales de la Guerra México-Estadounidense de 1846-1848. Impacto a largo plazo. Expansión territorial de EU. La anexión de Texas y la subsecuente guerra con México resultaron en la expansión territorial de los Estados Unidos, incluyendo los territorios que hoy comprenden California, Arizona, Nuevo México, y otros estados del suroeste. Política y cultura de Texas. La guerra y la independencia de Texas tienen un lugar destacado en la historia y la identidad cultural del estado, influyendo en su política y cultura hasta el día de hoy. La Guerra de Texas fue un conflicto breve pero significativo, con repercusiones duraderas en la historia de América del Norte. La Guerra de los Pasteles, también conocida como la primera intervención francesa en México, fue un conflicto armado entre Francia y México que tuvo lugar entre 1838 y 1839. A continuación, se presentan algunos datos claves sobre este evento. Contexto histórico. Causa principal. La guerra surgió de reclamaciones por parte de ciudadanos franceses que demandaban compensaciones por daños sufridos durante disturbios en México, incluyendo la famosa reclamación de un pastelero francés cuyo establecimiento había sido saqueado. Situación interna de México. México se encontraba en un periodo de inestabilidad política y económica tras su independencia, con múltiples conflictos internos y un gobierno débil. Reclamos franceses. Reclamaciones económicas. Francia exigía una indemnización de 600.000 pesos para compensar a sus ciudadanos por pérdidas y daños, una suma considerable en ese tiempo. Incidente del pastelero. El pastelero Remontel demandó una compensación de 60.000 pesos por los daños a su pastelería, lo que dio origen al nombre popular del conflicto. Desarrollo del conflicto. Bloqueo naval. En marzo de 1838, Francia impuso un bloqueo naval a los puertos mexicanos en el Golfo de México para presionar al gobierno mexicano a pagar las indemnizaciones. Bombardeo de Veracruz. El 27 de noviembre de 1838, la flota francesa bombardeó la fortaleza de San Juan de Ulúa en Veracruz y tomó control del puerto, uno de los más importantes de México. Resistencia mexicana. El general Antonio López de Santa Anna, expresidente de México, tomó el mando de las defensas mexicanas. Durante un ataque francés, Santa Anna perdió una pierna, lo que le valió reconocimiento y heroísmo en el país. Resolución. Intervención diplomática británica. Gran Bretaña intervino como mediador en el conflicto, preocupada por la estabilidad regional y el libre comercio. Tratado de paz. El conflicto concluyó el 9 de marzo de 1839 con la firma de un acuerdo de paz en Veracruz, donde México acordó pagar 600.000 pesos a Francia en compensación. Consecuencias. Debilidad militar y política. El conflicto puso de manifiesto la debilidad militar y política de México en el escenario internacional. Prestigio de Santa Anna. La participación de Santa Anna y su herida en batalla elevaron su prestigio, permitiéndole regresar al poder en años posteriores. Relaciones Francia-México.
Aunque las relaciones se normalizaron, el incidente quedó como un ejemplo de las intervenciones extranjeras en México durante el siglo XIX. Impacto a largo plazo. Intervenciones extranjeras. La Guerra de los Pasteles fue la primera de varias intervenciones extranjeras en México durante el siglo XIX, destacando la vulnerabilidad del país en ese periodo. Percepción de intervenciones. El conflicto se convirtió en un símbolo de la resistencia mexicana contra la intervención extranjera, influenciando la narrativa nacionalista en los años posteriores. La Guerra de los Pasteles es un episodio significativo en la historia de México, ilustrando las dificultades que enfrentó el país tras su independencia y el impacto de las potencias extranjeras en su desarrollo político y económico. La intervención estadounidense en México, conocida como la Guerra México-Estadounidense, tuvo lugar entre 1846 y 1848. Este conflicto resultó en significativas pérdidas territoriales para México y una expansión considerable para los Estados Unidos. A continuación, se presentan datos claves sobre este evento. Contexto histórico. Expansión territorial de EU. Los Estados Unidos estaban en una fase de expansión territorial bajo la doctrina del destino manifiesto, que sostenía que la nación estaba destinada a expandirse de costa a costa. Anexión de Texas. En 1845, Estados Unidos anexó la República de Texas, que México aún consideraba parte de su territorio, aunque Texas había declarado su independencia en 1836. Causas del conflicto. Disputa fronteriza. Una de las principales causas fue la disputa sobre la frontera entre Texas y México. Estados Unidos afirmó que la frontera era el Río Grande, mientras que México sostenía que era el Río Nueces. Incidente de Torntón. En abril de 1846, una escaramuza entre tropas mexicanas y estadounidenses en el área disputada provocó la muerte de 16 soldados estadounidenses, lo que llevó al presidente James K. Polk a solicitar al Congreso una declaración de guerra. Desarrollo de la guerra. Campaña de California y Nuevo México. Las fuerzas estadounidenses capturaron rápidamente California y Nuevo México a principios de la guerra, enfrentando poca resistencia organizada. Batallas clave. Batalla de Palo Alto, 8 de mayo de 1846. La primera gran batalla de la guerra, resultando en una victoria estadounidense. Batalla de Resaca de La Palma, 9 de mayo de 1846. Otra victoria estadounidense que solidificó el control en el norte de México. Batalla de Monterrey, 21-23 de septiembre de 1846. Las fuerzas estadounidenses, bajo el mando del general Zachary Taylor, tomaron la ciudad de Monterrey. Batalla de Buena Vista, 22-23 de febrero de 1847. Otra importante victoria estadounidense bajo Taylor. Invasión del centro de México. El general Winfield Scott lideró una exitosa campaña que culminó con la captura de la Ciudad de México en septiembre de 1847, después de victorias en Veracruz, Cerro Gordo y Chapultepec. Consecuencias. Tratado de Guadalupe Hidalgo. Firmado el 2 de febrero de 1848, este tratado puso fin a la guerra. México cedió aproximadamente el 55% de su territorio, incluyendo los actuales estados de California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México, Colorado y Wyoming, a cambio de $15 millones y la asunción de ciertas reclamaciones de ciudadanos estadounidenses contra México. Impacto territorial. La cesión territorial expandió significativamente el territorio de los Estados Unidos y abrió nuevas áreas para la expansión hacia el oeste. Relaciones bilaterales. La guerra dejó una profunda desconfianza y resentimiento en México hacia los Estados Unidos, impactando las relaciones bilaterales durante muchos años. Impacto a largo plazo. Desarrollo político en México. La pérdida territorial y la humillación sufrida influyeron en la política interna de México, contribuyendo a periodos de inestabilidad y reformas. Cuestión de la esclavitud en EU. La adquisición de nuevos territorios reavivó el debate sobre la expansión de la esclavitud, contribuyendo a las tensiones que llevaron a la Guerra Civil estadounidense. Destino manifiesto. La guerra y su resultado reforzaron la idea del destino manifiesto en la mentalidad estadounidense, justificando la expansión territorial agresiva en el continente norteamericano.
La Guerra México-estadounidense fue un conflicto crucial en la historia de ambos países, definiendo las fronteras modernas y teniendo repercusiones duraderas en la política, la cultura y las relaciones internacionales de la región. Las intervenciones extranjeras tuvieron un profundo impacto en la historia de México, moldeando su territorio y política. A pesar de las adversidades, México mostró una y otra vez su resiliencia y determinación. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia de México. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido histórico. Hasta la próxima.